No puede ser. La voz de Alejandro de la Torre era apenas un susurro, un hilo de incredulidad en el aire presurizado y estéril de la cabina del avión. Se inclinó sobre el pasillo, su costoso traje de diseño arrugándose ligeramente, el maletín de cuero colgando de su mano como un ancla a una realidad que se estaba desmoronando. Sus ojos, acostumbrados a revisar cifras millonarias y planos de rascacielos, estaban fijos en el rostro de un niño pequeño, un niño de no más de 4 años, sentado cómodamente en el regazo de una mujer que él recordaba como un sueño febril de hace casi 5 años. Elena lo miró directamente, y en sus ojos no había sorpresa, sino una resignación profunda y cansada, como si hubiera estado ensayando ese encuentro en su mente una y otra vez, 1000 veces, en las noches de insomnio. El pequeño Mateo, completamente ajeno al terremoto emocional que acababa de desatarse, simplemente lo observó con la curiosidad pura de la infancia. Sus ojos grandes y oscuros eran un el espejo exacto, una réplica innegable de los del hombre que lo miraba con un pánico creciente. «¿Por qué me mira así, mamá?», pensó el niño, sin entender nada. El mundo de Alejandro, tan perfectamente construido y controlado, comenzaba a temblar desde sus cimientos por la simple existencia de aquel pequeño rostro inocente. La azafata sonreía, ajena al drama. El corazón de Elena latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas que amenazaba con romperlas. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó Mateo en un susurro apenas audible, su pequeña mano buscando instintivamente la seguridad del cuello de su madre, un gesto que hizo que a ella se le encogiera el alma. Lo abrazó con más fuerza, un gesto protector y desesperado para aislarlo de la tensión palpable que llenaba el aire. «No es nadie, mi amor. Solo es un pasajero curioso», mintió suavemente, aunque su voz temblaba de una forma que no pudo controlar. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Alejandro, y en esa micozta se libró una batalla silenciosa, que duró una eternidad. Vio el pánico inicial en él, pero también un destello inconfundible de reconocimiento que intentaba ocultar tras una máscara de fría indiferencia, la misma que usaba en las salas de juntas para intimidar a sus rivales. Alejandro recuperó la compostura con la rapidez de un depredador que se sabe observado. «Creo que se equivoca de persona», dijo, su voz ahora controlada y cortante, diseñada para herir y desestimar. Era el mismo hombre encantador que la había seducido, y el mismo fantasma cruel que la había abandonado sin una sola palabra. «No puede ser tan cobarde», pensó Elena, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. «No me equivoco, Alejandro, sé perfectamente quién eres aunque tú hayas decidido olvidarlo», respondió ella, su propia voz sorprendentemente firme, anclada en 5 años de dolor y fortaleza silenciosa. «Se llama Mateo», continuó, cada palabra una piedra lanzada contra la muralla de su indiferencia calculada. «Tiene 4 años. Es tu hijo». El silencio que siguió fue denso, pesado, casi se podía tocar. Alejandro se giró bruscamente, su rostro una máscara de furia contenida, la amabilidad forzada desaparecida por completo. «Escúcheme con atención», siseó entre dientes, su voz un veneno destinado solo a ella, para que los demás pasajeros no oyeran la amenaza. «No vuelva a decir eso nunca más. No tiene ni la más remota idea de con quién se está metiendo». En ese instante, casi sin darse cuenta, la mano de Elena subió a su cuello, sus dedos rozando el contorno frío de un pequeño medallón de plata que siempre llevaba consigo, un gesto casi inconsciente en busca de fuerza y de conexión con su verdad. Aquel objeto era el ancla de su propia historia, el recordatorio silencioso de la promesa que se había hecho a sí misma y al niño que dormía en sus brazos. Que un día la verdad saldría a la luz, costara lo que costara. El pasillo del avión se convirtió en un escenario íntimo y claustrofóbico, un tribunal improvisado a 10.000 metros de altura. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, mientras el zumbido monótono de los motores parecía amplificar la tensión. Elena podía sentir las miradas curiosas de los pasajeros cercanos, aunque nadie podía entender la magnitud de lo que estaba sucediendo entre esas dos personas. «Esto no es ni el momento ni el lugar para sus fantasías», continuó Alejandro,
su voz un susurro venenoso, cada sílaba calculada para hacerla sentir pequeña e insignificante. Intentaba reducirla a la nada, convertirla en una loca, una oportunista, la narrativa que seguramente ya estaba construyendo en su mente. Pero Elena ya no era la joven ingenua y deslumbrada que había conocido en aquella fiesta de lujo. No es una fantasía, es tu realidad, Alejandro. La misma realidad que has ignorado durante 4 largos años, replicó ella manteniendo su voz baja pero firme, sin dejarse intimidar. Vio un destello de duda en sus ojos, una minúscula grieta en su fachada de arrogancia, pero desapareció tan rápido como había llegado. Él se recompuso, su rostro volviéndose aún más duro, como si estuviera tallado en hielo. Era un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, y la inesperada resistencia de Elena era algo que no esperaba ni estaba dispuesto a tolerar. Le advierto por última vez, dijo, su tono dejando claro que era una amenaza directa, no una sugerencia. En ese momento, una azafata se acercó, sonriendo profesionalmente, completamente ajena a la guerra fría que se libraba a escasos centímetros de ella. ¿Necesita ayuda para encontrar su asiento, señor de la Torre? Alejandro la ignoró por completo, como si no existiera, y le lanzó a Elena una última mirada cargada de desprecio y advertencia, antes de continuar su camino hacia la opulencia de la primera clase sin mirar atrás ni una sola vez. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada, una humillación silenciosa y profunda que le quemó la cara. No vuelvas a buscarme. Olvida que esto ha ocurrido, fueron sus últimas palabras, lanzadas por encima del hombro. El resto del vuelo fue una tortura, cada zumbido del motor un recordatorio de esa conversación brutal. El aterrizaje en Madrid fue un regreso abrupto a una realidad que ahora parecía más dura y desalentadora que nunca. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía luchar contra un hombre que podía borrarla de su vida con un simple gesto de desdén? La duda comenzó a carcomerla por dentro, una sensación fría y pesada en el estómago. Mientras hacía malabares con una maleta, el abrigo y un Mateo medio dormido en la terminal de llegadas, vio a lo lejos a Alejandro siendo recibido por un chofer con uniforme junto a un sedán negro e imponente que esperaba en la zona VIP. Él se deslizó en el interior del vehículo con una elegancia estudiada, desapareciendo en un mundo de cristales tintados, lujo inalcanzable y problemas convenientemente olvidados. Ese es su mundo, y este es el nuestro, pensó con una amargura que le quemaba el pecho y le nublaba los ojos. Su propio viaje a casa fue en el abarrotado y ruidoso transporte público, cargando con el equipaje y con el peso de una incertidumbre que la aplastaba. El contraste era doloroso, una representación física y cruel del abismo que los separaba. Para el resto del mundo, ella era solo una madre más volviendo a casa, cansada tras un viaje. Nadie podía ver la tormenta que se gestaba en su interior, la guerra que acababa de declararse en silencio. Pero la batalla, lo supiera Alejandro o no, acababa de empezar. Y ella no pensaba rendirse, no sin luchar con todas sus fuerzas. El amor por su hijo era un fuego que ninguna humillación podría apagar. Al llegar a su modesto apartamento en un barrio obrero de Madrid, el olor familiar a hogar, a lentejas y a ropa limpia, la reconfortó momentáneamente. Era un espacio pequeño, de apenas 50 metros cuadrados, pero cada rincón estaba lleno de vida, de amor y de los dibujos de superhéroes que Mateo pegaba con celo en las paredes. Era su refugio, su fortaleza. Mientras preparaba una cena sencilla, con los movimientos automáticos de la rutina, la decisión se solidificó en su interior como el acero. No iba a quedarse de brazos cruzados, no iba a permitir que la borrara de su vida como si fuera un error contable en uno de esos desbalances millonarios. Iba a luchar. Iba a exigir justicia para su hijo. Esa misma noche, después de acostar a Mateo y leerle su cuento favorito, se sentó en el viejo sofá de tela gastada y abrió su ordenador portátil, un aparato lento y antiguo. Abogados de Familia Madrid, escribió en el buscador, sus dedos temblando ligeramente por la mezcla de miedo y determinación. Los resultados eran abrumadores, bufetes caros con nombres imponentes y tarifas que costarían más de lo que ganaba en un año entero. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo puedo siquiera empezar?, se preguntó en voz alta, la desesperación amenazando con ahogarla por un momento. Era David contra Goliat, una lucha desigual y aparentemente imposible.
Alejandro tenía un ejército de abogados a su disposición, los mejores y más despiadados que el dinero podía comprar. Ella solo se tenía a sí misma, y una verdad que el mundo parecía empeñado en ignorar. La búsqueda continuó durante horas, con el único sonido del zumbido del frigorífico y el tic-tac de un reloj de pared. Navegó por páginas y páginas de despachos lujosos hasta que encontró una pequeña reseña en un foro, casi oculta, sobre un centro de asistencia legal gratuita para mujeres. Anotó el número en un trozo de papel con un lápiz mordisqueado. Era una aguja en un pajar, una posibilidad remota, pero era un primer paso, un hilo de esperanza al que aferrarse. No puedo rendirme. No ahora. Se lo debo a Mateo, pensó, la imagen de su hijo durmiendo plácidamente en la habitación de al lado dándole la fuerza que necesitaba para continuar con aquella locura. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño y después, de 3 intentos fallidos por los nervios, marcó el número. Cada tono de llamada parecía durar 1 hora, un eco de su propia ansiedad. Finalmente, una voz amable y tranquila la escuchó con paciencia, y le dio una cita para la semana siguiente. El simple acto de ser tomada en serio fue como un bálsamo para su alma herida. Durante esa semana de espera, la ansiedad fue su compañera constante, un nudo perpetuo en el estómago. Intentaba mantener una apariencia de normalidad por Mateo, pero el niño, con la intuición infalible de los pequeños, notaba que algo iba mal. ¿Por qué estás tan triste, mamá? ¿He hecho algo malo?, le preguntó una tarde, mientras jugaban en el suelo con sus coches de juguete. La inocencia de su pregunta la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el pecho. Se arrodilló a su altura, y lo abrazó con una fuerza que casi le cortó la respiración, inhalando el olor a champú de manzanilla de su pelo. No estoy triste, mi amor. Nunca, nunca por ti. Solo estoy pensando mucho en cosas de mayores, cosas aburridas, le dijo, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No puedo fallar. No puedo permitir que este monstruo le haga daño, o le haga sentir que es un error, pensó con una determinación renovada y feroz, una leona disputu. Está a proteger a su cachorro a cualquier precio. La sonrisa de su hijo era su única razón para seguir adelante, su combustible en esta batalla imposible. El día de la cita, dejó a Mateo con una vecina de confianza, una mujer mayor que lo quería como a un nieto. El edificio del centro legal era modesto, casi invisible en una calle lateral, un mundo aparte de las torres de cristal y acero donde Alejandro dirigía su imperio inmobiliario. La abogada, Isabel, una mujer de mediana edad con una mirada inteligente y compasiva, la escuchó sin interrumpirla ni una sola vez. Elena le contó todo, desde el principio, la noche que se conocieron en aquella gala benéfica, el embarazo, el abandono silencioso, y el reciente y brutal encuentro en el avión. Habló con una honestidad cruda, sin adornos, vaciando el peso que había llevado sola durante años. Cuando terminó, se hizo un silencio en el pequeño despacho. Un silencio que no era incómodo, sino respetuoso. Isabel la miró fijamente por encima de sus cunos, gafas de lectura. Sabía que las siguientes palabras de aquella mujer determinarían el curso de su vida y la de su hijo. La tensión era máxima. Elena, este tipo de casos son extremadamente difíciles, casi imposibles, advirtió la abogada con una seriedad que no dejaba lugar a falsas esperanzas. Su voz era amable pero directa. Intentarán destruirte, te pintarán como una cazafortunas sin escrúpulos, como una mentirosa, como una mujer inestable. Usarán todo su poder y su dinero para desacreditarte antes incluso de que pises un tribunal. Elena ya se lo esperaba. Había imaginado ese escenario 1000 veces, pero escucharlo en voz alta, de boca de una profesional, le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Lo sé, dijo con una voz que apenas reconoció como suya, una voz frágil pero extrañamente decidida. ¿Pero tenemos un caso? ¿Hay alguna esperanza por pequeña que sea? Isabel asintió lentamente, sus labios formando una línea delgada y pensativa. La hay, sin duda la hay. La verdad está de tu lado. Pero necesitarás ser fuerte, más fuerte de lo que nunca has sido. Y necesitaremos pruebas contundentes. Algo que no deje lugar a dudas, algo que su ejército de abogados no pueda manipular ni desacreditar.
Elena respiró hondo, el aire llenando sus pulmones como si fuera la primera vez en días. La palabra pruebas resonaba en su cabeza. ¿Qué tenía ella que pudiera resistir el escrutinio de un equipo de abogados despiadados? ¿Qué podía presentar ante un juez? Tengo algo, dijo, su voz apenas un susurro pero cargada de una nueva convicción. Con manos temblorosas, sacó de su bolso un sobre de plástico gastado que contenía varias cartas antiguas, amarillentas por el paso del tiempo y dobladas con cuidado. Eran las cartas que le había escrito a su mejor amiga Sofía, durante los primeros y confusos meses de su embarazo, cartas llenas de miedo, de esperanza y de la mención explícita y repetida del nombre de Alejandro de la Torre como el padre del bebé que esperaba. Mi amiga las guardó todas. Es muy metódica. Me dijo que algún día podría necesitarlas, explicó, mientras se las entregaba a la abogada. Isabel se puso unas gafas y leyó algunos fragmentos en silencio, sus cejas arqueándose con interés. Esto es bueno, muy bueno, dijo finalmente levantando la vista. Demuestra que no es una historia que te has inventado ahora, después del encuentro en el avión. Establece un precedente. Pero luego añadió con cautela, midiendo sus palabras. Aún así, su defensa argumentará que son solo palabras, que podrían ser una invención tuya y de tu amiga. Necesitamos algo más. Algo que ellos no puedan negar bajo ninguna circunstancia. El corazón de Elena se hundió de nuevo en un pozo de incertidumbre. Una prueba de ADN, dijo Isabel, como si leyera sus pensamientos, poniendo sobre la mesa la única verdad irrefutable. Esa sería la prueba definitiva, la bala de plata. Pero él nunca accederá voluntariamente, puedes estar segura de eso. Tendríamos que conseguir una orden judicial, y para eso necesitamos presentar una demanda formal y convencer a un juez de que hay indicios suficientes y creíbles para ordenarla. El proceso sonaba aterrador, una montaña legal y burocrática que parecía insuperable para alguien como ella, sin recursos ni contactos. Se sintió abrumada, una pequeña barca de papel a punto de enfrentarse a un tsunami. Al ver la expresión de pánico en el rostro de Elena, Isabel le dedicó una media sonrisa sombría pero tranquilizadora. Entonces, nos preparamos para la guerra, dijo, su tono adquiriendo una nueva firmeza. El primer paso, por protocolo, será enviar una comunicación formal a sus abogados, solicitando el reconocimiento voluntario de la paternidad. Lo más probable es que la rechacen de plano y respondan con amenazas. Pero es un paso que debemos dar. Elena salió del despacho con un plan claro por primera vez, sintiéndose extrañamente ligera, a pesar del peso de la batalla que se avecinaba. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentarse a tanto poder? La carta oficial, redactada en un lenguaje legal frío e impersonal, fue enviada al día siguiente por burofax, un método que garantizaba su recepción y dejaba constancia. La espera de una respuesta fue una agonía de días interminables, en los que cada llamada telefónica y cada correo electrónico la hacían saltar de su asiento. Revisaba su teléfono compulsivamente, su corazón latiendo con fuerza cada vez que sonaba. Una semana después, la llamada llegó. Era Isabel. Elena, tenemos su respuesta, dijo la abogada por teléfono. Su tono era grave y medido, sin rastro de optimismo. Tal como esperábamos, niegan todo rotundamente. Dicen que su cliente no te recuerda en absoluto, y que consideran esto un intento de acoso y extorsión. Y eso no es todo lo que dicen en su respuesta. Han incluido una oferta. La palabra sonó grotesca, fuera de lugar, un insulto. ¿Una oferta?, repitió Elena, incrédula, su mente luchando por procesar la audacia de aquel hombre. Te ofrecen 100.000 euros, dijo Isabel, soltando la cifra como si fuera una bomba. Elena se quedó sin aliento, apoyándose en la pared de la cocina para no caerse. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Podría comprar un piso, asegurar la educación de Mateo, vivir sin la angustia de llegar a fin de mes. A cambio, continuó Isabel, debes firmar un acuerdo de confidencialidad y renunciar a cualquier reclamación de paternidad presente o futura. Desaparecer para siempre de su vida. No puedo creerlo, ¿de verdad creen que pueden comprarme? ¿Que mi hijo tiene un precio?, pensó Elena, la rabia comenzando a hervir en su interior, una ola de fuego que desplazó por completo el shock inicial. La oferta no era una solución, era un insulto envuelto en dinero. No querían justicia,
querían comprar su silencio. Querían ponerle un precio a su hijo, como si fuera una mercancía defectuosa, un error de cálculo que se podía borrar con un simple talonario. La crudeza de la propuesta le revolvió el estómago. No era solo el pedir dinero, era la arrogancia, la certeza absoluta de que todo y todos en el mundo tenían un precio, y que él podía permitirse pagarlo. Él no la veía como una persona, ni a Mateo como a su hijo. Los veía como un problema, una molesta mancha en su impecable reputación que podía limpiarse con una transferencia bancaria, sin más complicaciones. Algo dentro de Elena se rompió en 1000 pedazos en ese instante, pero no fue su espíritu. Fue la última y diminuta pizca de esperanza que albergaba de que él pudiera tener algo de decencia, de humanidad. Se dio cuenta de que estaba luchando contra un hombre sin alma. «Diles que no», dijo Elena, su voz fría como el hielo, sin un ápice de duda, sin un temblor. No hubo ni un segundo de vacilación en su respuesta. 100.000 euros podían comprar muchas cosas, una casa, un coche, seguridad. Pero no podían comprar la dignidad de su hijo ni su derecho a tener un padre, a saber de dónde venía. «Diles que nos veremos en los tribunales», añadió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Al otro lado de la línea, Isabel pareció visiblemente aliviada, casi orgullosa. «Sabía que dirías eso». «Bien. Me alegro de que lo hayas hecho. Ahora empieza lo difícil, la verdadera pelea. Prepárate, Elena, porque van a venir a por ti con todo lo que tienen». La conversación terminó, y Elena se quedó mirando por la ventana de su pequeña cocina, observando a los niños jugar en el patio de abajo. La oferta de Alejandro no era una solución, era una declaración de guerra. Él había elegido el campo de batalla, y ella no iba a retroceder ni un solo centímetro. La rabia que sintió fue pura y extrañamente clarificadora. Ya no había vuelta atrás, ni dudas, ni miedos. Solo había un camino. Hacia adelante, hacia la justicia, sin importar el coste. El primer golpe público no tardó en llegar, y fue más cruel de lo que había imaginado. Una tarde, al pasar por un kiosco de prensa para comprarle a Mateo unas golosinas, vio su propio rostro en la portada de una revista del corazón, una foto robada en la que aparecía cansada y preocupada. El titular era sensacionalista y despiadado: la mujer que asegura tener un hijo secreto del magnate Alejandro de la Torre, amor o interés. Alguien, sin duda del equipo de Alejandro, había filtrado la demanda a la prensa, iniciando una campaña de desprestigio. De repente la gente en la calle la miraba, susurraba a su paso, la señalaba. Su lucha personal y dolorosa se había convertido en un espectáculo público y morboso. El artículo estaba lleno de insinuaciones maliciosas, mentiras descaradas, y medias verdades que la describían como una oportunista sin escrúpulos, una mujer calculadora, que había planeado todo. Era una humillación a nivel nacional, una lapidación mediática. La vergüenza la quemaba, por dentro como un ácido, haciéndola sentir desnuda, expuesta, juzgada por miles de extraños que no sabían nada de su vida. Han empezado. Esta es su estrategia de tierra quemada, de destrucción total, pensó, recordando las advertencias de Isabel con una claridad dolorosa. Era un ataque calculado y metódico a su reputación, un intento de envenenar a la opinión pública antes incluso de que tuviera la oportunidad de pisar un tribunal. Querían destruirla como persona para que nadie creyera su historia. Esa noche, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, las palabras del artículo resonando en su cabeza como un eco infernal. Cazafortunas. Historia inventada. Desesperada. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se levantó y fue a la habitación de Mateo. Lo observó dormir, con su osito de peluche gastado abrazado contra su pecho, completamente ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Su respiración tranquila y acompasada era un ancla en medio del caos, la única paz que le quedaba. Le acarició el pelo suavemente, con cuidado de no despertarlo. Nadie va a hacerte daño. Nadie va a decir que eres un horror o un interés. Te lo prometo solemnemente, susurró en la oscuridad, haciendo un voto silencioso ante la persona más importante de su vida. En ese momento, la vergüenza se transformó en una ira fría, una energía oscura que, en lugar de destruirla, la llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Algo estaba a punto de romperse, la presión mediática y social era insoportable, una losa que la aplastaba cada día. Al día siguiente,
Con los ojos hinchados por la falta de sueño pero con una nueva resolución, llamó a Isabel. «He visto la revista», dijo, su voz firme, sin rastro del temblor del día anterior, como si el fuego de la humillación hubiera quemado todas sus debilidades. «Lo sé. Lo esperaba. Es su forma de actuar, siempre lo ha sido. Quieren que te rindas, que te asustes y aceptes su dinero para que todo esto desaparezca», respondió la abogada con calma, acostumbrada a esas tácticas sucias. Hizo una pausa y luego preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «¿Y vas a hacerlo? ¿Vas a EJAR que ganen?» «Jamás», dijo Elena con una convicción que la sorprendió a ella misma, una certeza absoluta que nacía de lo más profundo de su ser. «Si quieren jugar sucio, que lo hagan, que gasten su dinero en mentiras. Pero yo tengo la verdad de mi lado. Y eso es algo que ellos, con todo su dinero y todo su poder, nunca podrán comprar». La publicación del artículo, lejos de amedrentarla, eliminó cualquier duda que pudiera quedarle. Su batalla personal se había convertido en algo mucho más grande, una lucha por su dignidad y por la de todas las mujeres que habían sido silenciadas por el poder. La primera citación judicial llegó por correo certificado una semana después, un sobre oficial que parecía pesar 1 tonelada. La fecha para la vista preliminar estaba fijada. Al sostener el sobre en sus manos, Elena sintió una mezcla vertiginosa de terror y determinación. Era real. El sistema legal, lento y pesado, había comenzado a moverse. La carta era un documento frío, impersonal, lleno de jerga legal que apenas podía entender, pero para ella era un símbolo de esperanza, la primera señal tangible de que su voz por fin sería escuchada en un lugar donde las mentiras no podían comprarlo todo. Se sentó a la mesa de la cocina y la releyó varias veces, como si intentara descifrar su futuro en aquellas líneas impresas. Vista preliminar en el juzgado de primera instancia número 12 de Madrid. El nombre del lugar sonaba imponente, casi sagrado. Sabía que allí se encontraría cara a cara con Alejandro de nuevo, pero esta vez no sería en el pasillo de un avión, donde él tenía todo el control, sino en un tribunal, ante un juez, donde ambos serían supuestamente iguales ante la ley. ¿Pero era la ley realmente ciega al poder y al dinero? Estaba a punto de descubrirlo. «¿Estás lista para esto, Elena?», le preguntó Isabel durante su siguiente reunión, unos días antes de la vista. Estaban en su pequeño y abarrotado despacho, rodeadas de carpetas, libros de leyes y el olor a café y papel. La fecha se acercaba rápidamente, y la tensión era palpable. Elena miró a la abogada y asintió lentamente, decidiendo ser completamente honesta. No estoy lista, estoy aterrorizada», admitió con una sinceridad que la desarmó. «Pero lo haré por Mateo, por él, soy capaz de hacer cualquier cosa». Isabel le dedicó una mirada de profunda comprensión y respeto. «El miedo es normal. Es una reacción humana. Los abogados de Alejandro son tiburones, los mejores en su campo. Intentarán desestabilizarte, hacerte parecer una mentirosa, una loca. Tu trabajo es mantener la calma, respirar hondo y decir la verdad, solo la verdad, una y otra vez». Pasaron horas preparando su testimonio, repasando cada pregunta posible, cada ataque previsible. Fue un ensayo agotador, emocionalmente devastador, pero absolutamente necesario. Elena aprendió a controlar sus emociones, a responder con hechos, a no dejarse llevar por la provocación. Estaba forjándose una armadura, pieza por pieza, para la batalla que se avecinaba. La víspera del juicio, la ansiedad de Elena alcanzó su punto máximo, convirtiéndose en una presencia física que le oprimía el pecho. Apenas probó la cena, moviendo la comida de un lado a otro del plato. Después de acostar a Mateo, se encontró vagando por el apartamento como un animal enjaulado, incapaz de quedarse quieta. Revisó su ropa para el día siguiente por 10ª vez, un sencillo vestido oscuro, profesional pero discreto, unos zapatos de tacón bajo. «No voy a darles la satisfacción de verme como una cazafortunas vestida para la ocasión», pensó con amargura. Se detuvo frente al espejo del baño y se miró fijamente. Vio a una mujer cansada, con profundas ojeras bajo los ojos, pero con una chispa de desafío en la mirada que se negaba a extinguirse. Esta lucha la estaba cambiando, la estaba endureciendo, pero también la estaba haciendo más fuerte. «Pase lo que pase mañana, ya he ganado algo importante», se dijo a sí misma. «He encontrado mi voz,
He dejado de tenerle miedo. Era una victoria personal, silenciosa, que nadie, ni siquiera Alejandro, podría arrebatarle jamás. Era el mayor legado que podía dejarle a su hijo. Agotada física y emocionalmente, se sentó en el sofá y abrió una vieja caja de zapatos que guardaba debajo de la cama. Dentro, junto a las cartas de su amiga Sofía, había otros pequeños tesoros, reliquias de su vida con Mateo. La primera ecografía, borrosa y casi ininteligible. Su pulsera de plástico del hospital, con su nombre escrito. Un mechón de su primer corte de pelo, guardado en un sobrecito. Eran los hitos de su vida juntos, la prueba tangible de su amor incondicional, la evidencia de un vínculo que ningún tribunal podía negar. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de un amor abrumador, de miedo por lo que pudiera pasar y de un inmenso orgullo por el niño que estaba criando sola contra viento y marea. Mañana se enfrentaría al hombre más poderoso que conocía, a un sistema que parecía diseñado para proteger a los de su clase. Pero en esa pequeña caja tenía todo el poder que necesitaba. El amor incondicional por su hijo, su verdadera e inagotable fuente de fortaleza. ¿Sería suficiente para conmover a la justicia? Solo el tiempo lo diría. A la mañana siguiente, el aire de la ciudad parecía cargado de una electricidad palpable, como antes de una tormenta. Se vistió con cuidado, sus movimientos mecánicos y ensayados. Dejó a un Mateo somnoliento y protestón con su vecina. «Pórtate bien, mi amor. Mamá volverá pronto, te lo prometo», le dijo, tratando de que su voz sonara normal y alegre, aunque por dentro sentía un nudo de pánico. Al salir a la calle, el mundo parecía diferente, los sonidos más agudos, los colores más intensos. Isabel la esperaba en la puerta de los juzgados, un edificio imponente de piedra que parecía un templo antiguo. «Respira hondo», le dijo la abogada, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. «Recuerda todo lo que practicamos. Solo la verdad». Una y otra vez. Juntas, subieron la imponente escalinata. Zidra. Cada escalón un paso más hacia lo desconocido. Al entrar en el vestíbulo, el bullicio de la ciudad fue reemplazado por un silencio solemne y pesado. Elena sintió un escalofrío. Sabía que su vida y sobre todo la de Mateo, estaban a punto de cambiar para siempre, de una forma u otra. No había vuelta atrás. ¿Estás segura de querer seguir con esto? «Todavía estás a tiempo de dar marcha atrás», preguntó Isabel en el pasillo, momentos antes de entrar en la sala, dándole una última oportunidad para escapar. Vieron a Alejandro al final del corredor, rodeado por un equipo de 3 abogados con trajes caros y aspecto impecable. Él ni siquiera la miró, su arrogancia era un muro invisible y helado. Elena sintió una punzada de miedo agudo, una última oleada de duda que la hizo vacilar. Estaba llevando a su hijo a una guerra que no podía ganar, estaba siendo egoísta. La imagen de Mateo, su risa contagiosa, su confianza ciega en ella, apareció en su mente con una claridad abrumadora. Respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que sabía a coraje. «Estoy más segura que nunca en mi vida», respondió, su voz clara y sin temblor, sorprendiéndose a sí misma. «No lo hago por el dinero, Isabel, jamás, lo hago por mi hijo, para que un día pueda mirarlo a los ojos y decirle la verdad, sin vergüenza y sin secretos». Su propósito era más fuerte que su miedo. Juntas, se dirigieron hacia la puerta de madera maciza de la sala, dejando atrás el pasillo y el mundo que conocían, para entrar en un nuevo capítulo de sus vidas, uno que se escribiría con el lenguaje de la ley. El aire dentro del tribunal era denso y olía a madera vieja, a papel, y a una justicia que a veces parecía inalcanzable. Alejandro y sus abogados ya estaban sentados, revisando documentos con una eficiencia glacial, como si estuvieran en una de sus oficinas. Él levantó la vista cuando Elena entró, y por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron a través de la sala. No había reconocimiento en sus ojos, solo una fría advertencia, un mensaje silencioso de que la destruiría. Elena se sentó, sus manos apretadas en su regazo, las palmas sudorosas. «Todo saldrá bien», le susurró Isabel. El juez, un hombre mayor, con una expresión severa y cansada, entró y todos se pusieron en pie. El procedimiento comenzó, un torrente de jerga legal que Elena apenas podía seguir. El abogado principal de Alejandro, el señor Vega, un hombre de aspecto impecable y sonrisa depredadora, se levantó para su declaración inicial. Sus palabras fueron un ataque directo, brutal y metódicamente cruel.
diseñadas para pintar a Elena como una mentirosa, una aprovechada y una extorsionadora profesional. Cada frase era una daga lanzada con precisión quirúrgica para desangrarla emocionalmente ante el juez y el tribunal. Señoría, lo que tenemos aquí no es una reclamación de paternidad legítima, sino un caso clásico y lamentable de oportunismo calculado, dijo Vega, su voz resonando con una autoridad impostada y teatral. Mi cliente, el señor de la Torre, es una figura pública de gran éxito, y por desgracia, un objetivo frecuente para individuos que buscan beneficiarse de su fortuna y su buen nombre. Elena sintió que la sangre le hervía en las venas, un calor que le subía por el cuello hasta las mejillas. La forma en que reducía su vida, su amor por su hijo, a una historia fantástica, y un plan calculado, era más insultante que cualquier grito. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas de Terca. Sus manos, mientras Isabel le ponía una mano tranquilizadora en el brazo. Respira, no le des el gusto de verte reaccionar, le susurró Isabel al oído. Vega continuó su discurso, su tono lleno de un falso y condescendiente pesar, como si lamentara tener que exponer una verdad tan sórdida. Es una situación verdaderamente lamentable, señoría. Pero nuestro deber es proteger a los ciudadanos honorables de acusaciones infundadas y maliciosas que buscan simple y llanamente la extorsión. La palabra extorsión quedó suspendida en el aire, venenosa, deliberada y diseñada para contaminar la mente del juez desde el primer momento. No puedo creer que esté diciendo esto. Me está convirtiendo en una criminal ante todo el mundo, pensó Elena, sintiendo una oleada de impotencia y rabia que la dejó sin aliento. Miró a Alejandro, pero él mantenía la vista al frente, su rostro una máscara de fría indiferencia, como si no estuviera escuchando las atrocidades que su abogado decía sobre la madre de su propio hijo. La humillación era absoluta, pública y devastadora. Sentía todas las miradas clavadas en ella, juzgándola. Isabel se levantó con una calma y una dignidad que Elena envidiaba profundamente en ese momento. Su voz, en marcado contraste con la grandilocuencia de Vega, era tranquila pero firme, llena de una convicción inquebrantable. Señoría, con el debido respeto a mi colega, lo que tenemos aquí no es oportunismo, sino la búsqueda desesperada de una madre por el derecho más fundamental de su hijo, el derecho a una identidad, a saber quién es. Mi clienta no busca un día de pago. Si así fuera, habría aceptado la generosa oferta económica que el señor de la Torre le hizo para que guardara silencio y desapareciera. Se giró ligeramente para mirar a Alejandro, cuyos ojos se entrecerraron con una furia apenas contenida al ver expuesta su estrategia. El señor de la Torre puede ser un hombre muy poderoso, pero la ley, en teoría, no distingue entre ricos y pobres. Lo único que pedí, es simple, claro y justo, que se someta a una prueba de paternidad para que la verdad salga a la luz. La lógica era simple, directa e irrefutable. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué negarse? La petición de la prueba de ADN era el punto central de todo, la única verdad objetiva en un mar de acusaciones y emociones. Vega se opuso de inmediato, como era de esperar, argumentando con grandilocuencia que acceder a tal petición sentaría un precedente peligroso para cualquier hombre de éxito en este país, convirtiéndolos en víctimas de reclamaciones fraudulentas. El debate legal se encendió, un juego de ajedrez verbal, en el que el futuro y la identidad de Mateo eran el peón que se movía en el tablero. El juez escuchaba a ambas partes con una atención impasible, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se dirigió a Elena directamente, su voz grave resonando en la sala. Señora Moreno, ¿tiene alguna prueba, además de su y un testimonio y las cartas que su abogada ha mencionado, que pueda dar peso a su solicitud y justificar una medida tan invasiva como una prueba de ADN forzosa? La pregunta la tomó por sorpresa. Sintió todas las miradas sobre ella. Su mente se quedó en blanco. ¿Qué más tenía? Tenía la verdad, pero la verdad no parecía ser suficiente en aquel lugar. Tragó saliva, su garganta repentinamente seca como el desierto. Señoría, comenzó, su voz un susurro tembloroso y casi inaudible. Yo sé que él es el padre. Lo sé en mi corazón. Lo veo en los ojos de mi hijo cada día, en sus gestos, en su sonrisa.
se dio cuenta de lo ingenuo y débil que sonaba en ese entorno cínico y legalista. El abogado de Alejandro sonrió con una suficiencia que la hirió profundamente. Señoría, con todo respeto, los sentimientos y las intuiciones de la demandante no son admisibles como prueba en este tribunal ni en ningún otro, dijo Vega con un desdén apenas disimulado. Elena se sintió pequeña, humillada, estúpida. Parecía que la estaban acorralando, que sus esperanzas se desvanecían como el humo. No puedo perder. No así. Tiene que haber algo más, pensó, su mente buscando frenéticamente una salida, un detalle, algo que hubiera olvidado, un recuerdo que pudiera cambiarlo todo. La desesperación era un pozo oscuro y profundo que amenazaba con tragársela por completo. El silencio del juez era aterrador. Isabel intervino rápidamente intentando salvar la situación. Señoría, mi clienta está bajo una presión inmensa y comprensible. Lo que sí tenemos es que la negativa rotunda y sin justificación del señor de la Torre a someterse a una simple prueba de ADN es, en sí misma, extremadamente reveladora y un indicio de culpabilidad. Pero el juez parecía necesitar algo más tangible, algo que fuera más allá de las interpretaciones. La sala quedó en un silencio absoluto, un silencio que aplastaba a Elena, que le robaba el aire. Desesperada recordó la noche en el lujoso apartamento de Alejandro, los detalles que había intentado olvidar durante años porque le causaban demasiado dolor. La conversación, la música suave, la vista de la ciudad iluminada desde el enorme ventanal. Y entonces, como un relámpago en medio de la oscuridad, un recuerdo emergió nítido y claro en su mente. Un detalle que había pasado por alto, algo que solo ella y él podían saber. Su corazón comenzó a latir con una nueva, y frágil esperanza. Miró a Isabel, sus ojos brillando con una nueva determinación. Quizás no todo estaba perdido. Señoría, yo tengo algo más, dijo Elena, su voz ahora más fuerte, interrumpiendo el silencio y el curso de la debacle. Se puso de pie, un gesto instintivo que sorprendió a todos, incluida a su propia abogada, que la miró con asombro. Hay algo que ocurrió esa noche, un detalle que el señor de la Torre no puede negar, porque es su propia historia, no la mía. El juez la miró con renovado interés, haciendo un gesto con la mano para que continuara, intrigado por el repentino cambio en su actitud. Vega parecía visiblemente molesto por la interrupción, pero la atención de toda la sala estaba ahora completamente centrada en Elena, en la mujer que había pasado de estar al borde del colapso a irradiar una extraña confianza. Ella respiró hondo, reuniendo todo su coraje para exponer un recuerdo íntimo y personal frente a aquella audiencia hostil. Era su última oportunidad, su única carta. Tenía que funcionar. No podía permitirse fallar. El futuro de Mateo, su derecho a una identidad, dependía de las siguientes palabras que salieran de su boca. La tensión era insoportable. Poco después, el equipo de abogados de Alejandro contraatacó, esta vez con una crueldad aún mayor. Lanzaron un comunicado oficial a la prensa, desmintiendo rotundamente cualquier vínculo, y tachando a Elena de oportunista y mentalmente inestable, usando un lenguaje clínico y despectivo. El comunicado incluía una amenaza velada, advirtiendo que tomarían acciones legales por difamación, si ella persistía en sus falsas y maliciosas acusaciones. Era una declaración de guerra total, diseñada para destruirla públicamente y asustarla hasta hacerla desistir. La noticia corrió como la pólvora, ocupando titulares en programas de televisión y portales de Internet. De repente, su lucha por la verdad se convirtió en el tema de debate nacional, y ella fue pintada como la villana de la historia, una mujer desesperada que intentaba atrapar a un hombre rico. La maquinaria mediática de Alejandro era implacable, y la estaba triturando sin piedad, convirtiendo su vida en un infierno. La gente ahora la reconocía y la juzgaba en la calle, en el supermercado, en todas partes. Era una pesadilla. La humillación pública fue devastadora, mucho peor que la primera vez. Las miradas de sus vecinos ya no eran de curiosidad sino de abierta hostilidad y desprecio. La dueña de la tienda de comestibles, que siempre había sido tan amable con Mateo, ahora apenas la miraba a los ojos y le hablaba con monosílabos. En el parque, oyó a otras madres susurrar a su paso, apartando a sus hijos como si fuera una plaga contagiosa. Esa es la mujer de la tele, la que quiere sacarle el dinero a ese empresario. Pobre niño, con una madre así, ¿qué futuro le espera?
escuchó claramente a una de ellas decir, sus palabras como cuchillos afilados clavándose en su espalda. Se sintió marcada, juzgada y condenada por un jurado popular que no sabía nada de su dolor. Su mundo ya frágil, se encogió aún más, convirtiéndose en una celda solitaria formada por las paredes de su pequeño apartamento. La presión era insoportable, un peso constante en su pecho que a veces le impedía respirar. El aislamiento era total. Por primera vez, la duda comenzó a filtrarse en su resolución, una grieta en su armadura de coraje. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo egoísta, al arrastrar a Mateo a este circo mediático por mi propio orgullo? Pensó una noche. El pensamiento la aterrorizó hasta la médula. La estrategia de Alejandro estaba funcionando a la perfección. La estaban destruyendo socialmente, aislándola, convirtiéndola en una paria. La estaban despojando de su dignidad, de su identidad, dejándola completamente sola. Una noche, incapaz de dormir, se sentó en el borde de su cama, sintiéndose completamente perdida, al borde de la rendición total. Abrió su pequeño joyero con manos temblorosas, y sacó el pequeño objeto de plata que su abuela le había regalado cuando era una niña. Era un medallón sencillo, algo deslucido por el tiempo, con un delicado grabado de una flor, un tesoro de su infancia. Lo abrió con cuidado. Dentro, protegida por un pequeño plástico, había una diminuta fotografía de Mateo sonriendo, su primer día de guardería. Era su posesión más preciada, su ancla. Lo sostuvo con fuerza en la palma de su mano, el metal frío un contraste con su piel febril por la ansiedad. Era mucho más que una joya. Era un símbolo de su promesa, un recordatorio tangible de por qué estaba soportando todo aquello, por qué se levantaba cada mañana para seguir luchando. No me rendiré. No importa lo que hagan, no me rendiré. Lucharé por ti hasta mi último aliento, susurró a la pequeña imagen sonriente. Su voz apenas un hilo en la oscuridad de la habitación, pero cargada con toda la fuerza de su amor incondicional de madre. El objeto le dio una extraña sensación de calma y poder, un ancla en medio de la tormenta que la devolvió a su centro. Al día siguiente, como si el destino la estuviera poniendo a prueba una vez más, recibió una llamada de Isabel. Elena, han solicitado una nueva vista. Creen que te tienen acorralada. Dicen que tienen un testigo sorpresa que desacreditará por completo tu historia. El pánico volvió a apoderarse de ella, frío y paralizante. ¿Un testigo? ¿Quién podría ser? ¿Habían comprado a alguien para que mintiera? ¿Un testigo? ¿De qué están hablando, Isabel?, preguntó Elena, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla. No lo sé con certeza, admitió la abogada, su tono era sombrío y preocupado. Podría ser cualquier cosa. Un antiguo novio, una compañera de trabajo resentida. Buscarán cualquier cosa en tu pasado, cualquier error, cualquier debilidad, para usarla en tu contra. Necesitamos estar preparadas para lo peor. Van a intentar demostrar que eres una mentirosa patológica. La idea de que rebuscaran en su vida, exponiendo sus momentos más vulnerables para retorcerlos y usarlos como arma en un tribunal, le revolvió el estómago. Esto no es justo. Esto no es justicia. Es una masacre, pensó con amargura. La balanza parecía inclinarse peligrosamente a favor del poder y el dinero. Pero entonces, Isabel dijo algo que cambió el rumbo de sus pensamientos. Pero nosotros también podemos llamar a un testigo, Ellen, Sarah. Alguien que pueda corroborar tu versión de los hechos desde el principio. ¿Hay alguien? Piénsalo bien. Alguien cuya credibilidad sea intachable. Elena pensó de inmediato en Sofía, su mejor amiga desde la infancia, la única persona que había estado a su lado incondicionalmente, la depositaria de sus secretos y sus miedos desde el primer día de su embarazo. Pero Sofía vivía a cientos de kilómetros, en un pequeño pueblo, con un trabajo precario y 2 hijos pequeños que dependían de ella. Pedirle que dejara todo para venir a Madrid a testificar en un juicio tan mediático y desagradable era pedirle demasiado. ¿Cómo puedo pedirle eso? La expondría a los mismos ataques que estoy sufriendo yo. Arruinarían su vida también, le dijo Elena a Isabel, la culpa mezclándose con la desesperación. Es tu decisión, Elena, no te presionaré. Pero su testimonio, el de una amiga que te conoce de toda la vida y a la que le contaste todo desde el principio, podría ser la única baza que nos queda para contrarrestar a su testigo sorpresa y convencer al juez.
La conversación terminó, dejando a Elena con una decisión imposible que le partía el alma. Podía arriesgar la paz de su amiga por su propia batalla. Esa noche, con el corazón en un puño, y después de dudarlo durante horas, llamó a Sofía. Le contó todo, sin adornos, la crudeza de la situación, los ataques de la prensa, la nueva vista judicial y la petición de Isabel. Esperaba dudas, vacilaciones, una negativa comprensible y totalmente justificada. Pero lo que escuchó al otro lado de la línea fue una respuesta inmediata y sin fisuras, una muestra de lealtad que la dejó sin palabras. Por supuesto que iré, Elena. Estás bromeando. ¿Cuándo tengo que estar allí? No te voy a dejar sola en esto, nunca. Somos un equipo, ¿recuerdas? Las lágrimas de gratitud corrieron por las mejillas de Elena, liberando parte de la tensión acumulada. En un mundo que se había vuelto hostil y lleno de juicios, la lealtad inquebrantable de su amiga era un salvavidas, un faro en la oscuridad. Acordaron que Sofía tomaría el primer tren de la mañana del día del juicio, llegando justo a tiempo para la sesión. Era un plan ajustado y arriesgado, pero era su única esperanza. Colgó el teléfono sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. El día de la nueva vista judicial llegó. Un día gris y lluvioso que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de Elena. En la puerta de los juzgados, Isabel la esperaba bajo un paraguas negro, su rostro serio. ¿Alguna noticia de Sofía?, preguntó Elena, su corazón latiendo con ansiedad. Isabel negó con la cabeza, su expresión preocupada. Su teléfono está apagado desde anoche. No lo sé, Elena, sinceramente, no lo sé, espero que solo sea la batería. Entraron en el edificio con el corazón en un puño, un mal presentimiento instalándose en el estómago de Elena. Al llegar a la puerta de la sala, su peor temor se confirmó. Sofía no había venido, no estaba allí. La desesperación la golpeó con la fuerza de una ola gigante, dejándola sin aire. Se acabó, me ha dejado sola. He perdido, pensó, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. En ese momento, vio a Alejandro y a Vega caminando hacia ellos por el pasillo, sus rostros irradiando una confianza arrogante. Parece que su testigo ya se lo ha pensado mejor, dijo Vega con una sonrisa burlona y cruel. La humillación fue total. Entraron en la sala y se sentaron. Elena sintiéndose como una condenada a muerte. El juez entró. Señora letrada, ¿tienen alguna nueva prueba o testigo que presentar?, preguntó. Isabel se levantó, visiblemente derrotada, a punto de admitir que no. Señoría, nuestra testigo ha tenido un imprevisto. En ese preciso instante, la puerta de la sala se abrió con un chirrido que hizo eco en el silencio sepulcral. Todos se giraron. En el umbral, empapada por la lluvia, con el pelo revuelto y los ojos llenos de una determinación feroz, estaba Sofía. Lo siento. El tren se ha retrasado por una avería. He tenido que coger un taxi desde la estación, dijo, su voz resonando en el silencio absoluto de la sala. El alivio que inundó a Elena fue tan abrumador que casi la hizo desfallecer. Ha venido. Sofía ha venido, pensó, una gratitud tan intensa que le quemó los ojos con lágrimas que no pudo contener. La figura de su amiga era un faro de esperanza en la más oscura de las tormentas. Vio la represa y la furia mal disimulada en el rostro de Alejandro. Su plan no había funcionado. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. El juez, con una ceja arqueada por la interrupción, miró a Sofía con severidad. Señorita, ¿tiene algún motivo para interrumpir esta sesión de una forma tan dramática? Vega se puso en pie de inmediato, intentando aprovechar la situación. Señoría, la falta de puntualidad y la entrada teatral de la supuesta testigo ya nos dan una idea de su fiabilidad y seriedad. Solicito que su testimonio sea desestimado por falta de respeto a este tribunal. Era un golpe bajo, un intento desesperado de envenenar al juez, antes de que Sofía pudiera decir una sola palabra. Pero el magistrado no era fácil de manipular. Su objeción queda registrada, señor Vega. Sin embargo, este tribunal está más interesado en escuchar la verdad que en la puntualidad de los trenes. Señora, acérquese al estrado, por favor, ya que ha hecho el esfuerzo de llegar hasta y la escucharemos. La victoria, aunque pequeña, le supo a gloria a Elena. Vio a Sofía caminar con la cabeza alta, con una dignidad inquebrantable,
sin dejarse intimidar por el entorno hostil. Señora Martínez, ¿podría explicarle al tribunal cuál es su relación con la señora Elena Moreno? Comenzó Isabel, su voz ahora recuperada y llena de confianza. Sofía miró directamente al juez, sin miedo. Elena es mi mejor amiga. Somos como hermanas desde que teníamos 5 años. Lo sé todo de ella, y ella lo sabe todo de mí. Isabel asintió. ¿Estaba usted al tanto de su embarazo hace 5 años? Por supuesto, respondió Sofía sin dudar un instante. Fui la primera persona a la que se lo contó. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba en mi cocina, llorando. Estaba aterrorizada pero también llena de una extraña alegría por el bebé. Vega se removió en su asiento, impaciente. Isabel continuó. Y durante ese tiempo, ¿le mencionó la señora Moreno la identidad del padre del niño que esperaba? Sofía miró a Elena por un instante, una mirada de apoyo incondicional que le dio fuerzas. Sí, desde el principio. Me dijo que era un hombre de negocios llamado Alejandro de la Torre, al que había conocido en una gala. Me contó con detalle cómo se conocieron la noche que pasaron juntos. Estaba muy confundida, ilusionada y asustada a la vez. Él desapareció sin dejar rastro, como un fantasma. Ella intentó contactarlo varias veces, pero la ignoraron por completo. Continuó Sofía, su voz clara y firme. Cada palabra era una verdad que resonaba en la sala, desmantelando la cruel narrativa de oportunismo que Vega había construido. La imagen de una cazafortuna se desvanecía, y en su lugar aparecía la de una joven abandonada, asustada y sola. Elena sentía cómo cada declaración de su amiga era un bálsamo para sus heridas, una reivindicación de su historia. Por fin, alguien estaba contando su verdad, en voz alta y sin miedo. Isabel se acercó entonces a la mesa y recogió el fajo de Sobray. Es amarillentos. Señoría, quisiéramos presentar como prueba estas cartas. Señora Martínez, ¿reconoce esta correspondencia? Sofía las miró y asintió, una emoción visible en su rostro. Eran un tesoro de su amistad. Sí. Son las cartas que Elena me escribió durante los primeros meses de su embarazo. Vivíamos lejos y ella necesitaba desahogarse. Le pedí que me lo contara todo, y ella lo hizo. Guardé cada una de ellas, sin saber por qué, quizás por intuición, dijo Sofía. Isabel le entregó una de las cartas. ¿Podría leer en voz alta el fragmento que he señalado, por favor? El que está fechado hace casi 5 años. Sofía se aclaró la garganta, su voz temblando ligeramente por la emoción. Leyó, su voz clara y firme. Querida Sofía, hoy he tenido la primera ecografía. He escuchado su corazón latir. Es el sonido más increíble del mundo. Sigo sin noticias de Alejandro, y el miedo a veces me paraliza. ¿Cómo voy a hacer esto sola? Pero luego toco mi vientre y sé que tomaré la fuerza de donde sea por este bebé. Este niño es lo único bueno que me queda de él, mi único tesoro. El silencio en la sala era absoluto, denso, cargado de la emoción de aquellas palabras escritas desde el corazón. Las palabras, escritas 5 años atrás, eran un testimonio poderoso del estado mental de Elena en aquel momento. No eran las palabras de una cazafortunas tejiendo un plan, sino las de una joven asustada, sola y profundamente enamorada de la vida que crecía en su interior. Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas, lágrimas de validación y de alivio. Por primera vez, sintió que alguien, además de Sofía, la creía. Notó la mirada del juez sobre ella, una mirada que ya no era de escepticismo sino de profunda consideración. Alejandro mantenía su rostro impasible, pero Elena pudo notar una tensión en su mandíbula, un músculo contraído, que no estaba allí antes. Aquellas cartas, aquellos ecos del pasado, parecían haberle afectado, aunque se esforzara por ocultarlo. Cuando Isabel terminó, el señor Vega se levantó con la lentitud de un depredador que ha localizado a su presa. Una historia muy conmovedora, de verdad, digna de un culebrón. Pero dígame, señora Martínez, ¿no haría usted cualquier cosa, incluso mentir, para ayudar a su amiga en esta situación tan lucrativa? Sofía lo miró fijamente, sin inmutarse por el insulto. Yo he jurado decir la verdad, señor Vega, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. La sonrisa de Vega se amplió, disfrutando del momento. Hablemos de estas cartas. Curiosamente, no tienen sello postal ni matasellos.
¿Cómo podemos saber que no fueron escritas la semana pasada y envejecidas artificialmente para construir esta pequeña ficción? La acusación era brutal y directa. Yo sé cuándo las recibí, se las entregaba a un amigo que viajaba a Madrid, replicó Sofía, su voz perdiendo seguridad por primera vez. Su saber no es una prueba admisible en este tribunal, continuó Vega, implacable. Podrían haber sido envejecidas con café o té, es un truco muy viejo y muy conocido. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba destrozando a Sofía, convirtiendo su acto de lealtad en una conspiración barata y fraudulenta. La esperanza que había sentido momentos antes se desvanecía rápidamente. Lo va a conseguir. Va a destruir la única prueba que tengo, pensó, desesperada. Vega no había terminado su ataque. Dígame, señora Martínez, ¿tiene usted algún interés financiero en el resultado de este caso? ¿Le ha prometido la señora Moreno una parte de la compensación que espera obtener? La insinuación era tan venenosa que Sofía se quedó sin aliento. Eso es un insulto. Jamás aceptaría algo así. Esto no es por dinero, es por el derecho de un niño a conocer su identidad y su historia, gritó, perdiendo los estribos. El arrebato emocional era exactamente lo que Vega buscaba. Se volvió hacia el juez con una expresión de triunfo. Señoría, como puede ver, la testigo es emocionalmente parcial e incapaz de ofrecer un testimonio objetivo. Su lealtad a la demandante la invalida como fuente fiable de información. Para cuando Vega terminó su interrogatorio, Sofía estaba visiblemente afectada, y la credibilidad de las cartas había quedado hecha jirones. La sala se había transformado de nuevo en una cámara de tortura para Elena. El plan de Alejandro estaba funcionando. Algo estaba a punto de romperse. El juez se aclaró la garganta, su rostro grave. Señora letrada, aprecio el testimonio de la testigo y su lealtad. Sin embargo, el señor Vega tiene un punto válido. La estrecha relación personal y la falta de pruebas objetivas que corroboren la fecha de estas cartas debilitan significativamente su valor probatorio. Hizo una pausa que pareció durar un siglo, a menos que tengan algo más concluyente, algo irrefutable. Me veré en la obligación de desestimar su petición para una prueba de paternidad por falta de indicios suficientes. Cada palabra fue un martillazo en el corazón de Elena. Era el fin. Había perdido. Miró a Alejandro. Él la observaba con una expresión de triunfo frío, de victoria. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. Pero no fue resignación. Fue una rabia pura, una furia nacida de la más profunda de las injusticias. Se puso en pie de un salto, haciendo que su silla chirriara ruidosamente. No, la palabra salió de su garganta como un rugido, un grito de pura desesperación y desafío que hizo que todos en la sala se sobresaltaran. Isabel intentó tirar de su brazo para que se sentara. Elena, no, por favor, siéntate, le susurró, temerosa de que su arrebato enfureciera al juez. Pero ya era tarde. Todos los ojos estaban fijos en ella. Usted no se acuerda de mí. Y probablemente no se acuerda de esa noche porque para usted no significó nada, dijo Elena, mirando directamente a Alejandro, sin importarle ya el juez ni los abogados. Pero yo sí me acuerdo de cada detalle, de cada palabra. Vega se levantó para protestar. Señoría, esto es completamente irregular. Pero el juez lo silenció con un gesto autoritario de su mano, su curiosidad picada por el arrebato de sinceridad. Había visto suficiente teatro en su carrera como para reconocer un momento de verdad cruda. Elena continuó, sus palabras fluyendo como un torrente imparable. Recuerdo la música de jazz, la vista de la ciudad desde su ventana. Y recuerdo de lo que usted me confió en un momento de vulnerabilidad, cuando dejó de ser el gran magnate por un segundo. Usted me habló de su abuela, continuó, su mirada clavada en la de Alejandro, obligándolo a sostenerla. Me contó que ella fue la única persona que realmente creyó en usted cuando no era nadie. Me contó que le había regalado un reloj de oro justo antes de morir, con una inscripción grabada en la parte de atrás, para mi Alejandro, conquista el mundo. Me dijo que era el único recuerdo verdadero que le quedaba de ella, y se le quebró la voz al contármelo. Un cambio casi imperceptible cruzó el rostro de Alejandro. Una contracción en su mandíbula. Un destello de desconcierto y shock. Era un recuerdo que había enterrado profundamente.
Yo también le enseñé el único recuerdo que tengo de mi abuela. Continuó Elena, su voz más firme, ganando fuerza con cada palabra. Se llevó la mano al cuello y sacó de debajo de su blusa el pequeño y deslucido medallón de plata que siempre llevaba consigo, el mismo que había tocado en el avión. Lo sostuvo en alto, la cadena brillando débilmente bajo la pala, luces del tribunal. Este objeto. Usted lo vio esa noche, lo sostuvo en su mano. Se rió. Dijo que parecía algo sacado de una película antigua, algo demasiado sentimental para su gusto. Pero se fijó en el grabado que tenía en la parte de atrás. Elena giró la pequeña pieza de plata, su corazón latiendo a 1000 por hora. Me preguntó qué significaba la fecha que estaba grabada. Le dije que no era la fecha de nacimiento de mi abuela, ni la de su muerte. Era una fecha nueva, recién grabada. Miró directamente a los ojos de Alejandro, ahora abiertos de par en par por el asombro. ¿Recuerda mi respuesta, Alejandro? Le dije que había grabado la fecha de esa misma noche. Y usted me preguntó por qué. Mi respuesta fue, para no olvidar nunca este momento. Porque, por tonto que parezca ahora, para mí, ese momento fue mágico. El silencio en la sala fue tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. No era una carta sin sello, no era el testimonio de una amiga parcial, era un recuerdo, compartido, un detalle íntimo casi secreto, que solo dos personas que habían estado juntas de esa manera podían conocer. Era la verdad, desnuda y cruda, explotando en medio del tribunal. El rostro de Alejandro de la Torre se convirtió en una máscara de shock absoluto. Su compostura se hizo añicos, su arrogancia se evaporó, dejando al descubierto al hombre que recordaba perfectamente ese momento. El señor Vega se quedó sin palabras por primera vez, su estrategia de ataque reducida a cenizas por un simple recuerdo. Isabel, recuperándose la primera, se levantó lentamente, su voz resonando con una nueva y poderosa autoridad. Señoría, esto no es un sentimiento, es un hecho. Un recuerdo que mi clienta no podría conocer de ninguna manera si no hubiera estado con el señor de la Torre esa noche. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro, que seguía paralizado, su rostro pálido como la cera, sus ojos fijos en Elena como si viera un fantasma de un pasado que había intentado enterrar. El juez observó la escena, su rostro ahora lleno de una profunda y seria consideración. Miró a Elena, temblando pero desafiante. Miró al abogado de la defensa, completamente desarmado. Y finalmente, miró a Alejandro, cuyo silencio era más elocuente que cualquier confesión. El poder, el dinero, la influencia, todo eso había desaparecido en un instante, reemplazado por la simple y aplastante fuerza de la verdad. El juez tomó su decisión. Cogió su mazo de madera, y el golpe sobre la mesa sonó como un disparo en el silencio de la sala. Este tribunal ordena que el señor Alejandro de la Torre se someta a una prueba de paternidad. La prueba se realizará en un plazo de 48 horas. Se levanta la sesión. La justicia por fin había hablado. El caos estalló en la sala. Los periodistas se abalanzaron hacia la salida, gritando en sus teléfonos para dar la exclusiva. Elena se derrumbó en su silla. Las fuerzas la abandonaron por completo. Rompió a llorar. Sollozos silenciosos y profundos sacudían todo su cuerpo, liberando años de miedo, soledad y dolor acumulado. Isabel la abrazó con fuerza, susurrándole al oído. «Lo conseguiste, Elena. Lo conseguiste. Has ganado». A través de sus lágrimas vio a Alejandro siendo escoltado fuera de la sala por sus abogados, su rostro una máscara de furia y humillación pública. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y se giró. Por primera vez, su mirada se cruzó con la de Elena. Y en sus ojos, ya no había desprecio. Había algo nuevo. Confusión. Duda. Y quizás, solo quizás, un atisbo de reconocimiento. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Nunca dudé de ti, ni por un segundo. ¿Me oyes? Las palabras de Sofía fueron un bálsamo para el alma agotada de Elena. Estaban en el pasillo, fuera de la sala, rodeadas por el murmullo de los curiosos y el flash de alguna cámara. Las dos amigas se abrazaron con una fuerza que hablaba de años de lealtad y de una amistad inquebrantable. «No sé cómo darte las gracias, Sofía, si no hubieras llegado». «Si te hubieras asustado», Sofía la interrumpió, con una sonrisa cansada pero feliz.
no tienes que darme las gracias por nada. Eso es lo que hacen las hermanas, ¿recuerdas? Estar ahí, sin importar la tormenta que haya que cruzar. Isabel se acercó a ellas, su rostro normalmente serio iluminado por una sonrisa de pura satisfacción profesional. Ha sido la defensa más valiente y honesta que he visto en toda mi carrera, Elena. No ganaste por las pruebas. Ganaste por tu coraje y tu verdad. Era el mayor elogio que podía recibir. Elena se secó las últimas lágrimas, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento extremo y una euforia tranquila y profunda. Había enfrentado a su Goliat y, contra todo pronóstico, había vencido. El camino por delante seguiría siendo difícil, lo sabía. La prueba de ADN era una formalidad, pero la relación con Alejandro, la inevitable exposición mediática, el futuro de Mateo, todo era un territorio inexplorado y lleno de nuevos desafíos. Pero algo fundamental había cambiado dentro de ella para siempre. Ya no era la víctima silenciosa y asustada. Era la mujer que había luchado por su hijo contra uno de los hombres más poderosos del país, y había ganado. Mientras salían del juzgado, una horda de periodistas las rodeó, micrófonos y cámaras apuntando a su cara. Señora Moreno, ¿qué siente ahora? ¿Qué espera conseguir? Elena se detuvo, miró a la cámara, y con una voz clara y firme dijo, hoy ha ganado la verdad. Y lo único que quiero, es que mi hijo tenga lo que todo niño merece, una identidad y un futuro. Mientras Elena abandonaba el edificio, sentía que un peso que había cargado durante 5 largos años finalmente se levantaba de sus hombros. Cada paso era un paso hacia una nueva vida, una vida libre de secretos y de vergüenza. El aire de la calle, a pesar de la lluvia fina, le pareció el más fresco que había respirado en años. Miró el cielo gris, que empezaba a clarear por el oeste, y lo vio como una metáfora de su propia existencia. La tormenta había pasado. La batalla no solo le daría un apellido a su hijo, le había devuelto su propia dignidad, su propia voz. Había entrado en aquel juzgado como una madre desesperada, y salía como una mujer que había demostrado a sí misma y al mundo que la verdad tiene una fuerza capaz de derribar los muros más altos de poder y arrogancia. Y esa victoria era la reconquista de sí misma, el mayor regalo que podía hacerse. Ahora por fin podía empezar a construir un futuro en lugar de luchar contra el pasado. Los resultados de la prueba de ADN llegaron 2 días después, como un frío y aséptico correo electrónico de un laboratorio. Isabel llamó a Elena para comunicarle lo que ya era una certeza en el corazón de ambas, 99.99%. La cifra era tan absoluta, tan científica que parecía absurda después de tanta lucha emocional. Para Elena, no cambió nada y lo cambió todo. Era la validación final, el sello oficial a su verdad. Sentada en su sofá, con Mateo durmiendo la siesta en su habitación, sintió una calma profunda, una paz, que no había sentido en años. En su ático de lujo, Alejandro miraba la misma cifra en la pantalla de su ordenador. La certeza de ese número era un terremoto que derribaba los cimientos de su vida perfectamente ordenada. 99.99% de un niño que no conocía. El silencio de su enorme apartamento ahora le parecía una condena, un eco de su propia soledad. Tengo un hijo, se dijo en voz alta, y las palabras sonaron extrañas, extranjeras, en sus propios labios. El primer encuentro fue orquestado por abogados en un centro comunitario neutral, un espacio impersonal, con juguetes de plástico y paredes de colores. Elena llegó con Mateo de la mano. «Mamá, ¿podemos jugar con ese tren azul?», preguntó él, ajeno a la tensión. «En un ratito, mi amor». «Estamos esperando a una persona», respondió ella, su corazón latiendo con fuerza. Vio a Alejandro entrar. No llevaba su armadura de traje y corbata, sino unos vaqueros y un jersey de cachemir. Parecía incómodo, fuera de lugar. Bajó la vista hacia Mateo, que lo miraba sin miedo, con curiosidad. «¿Tú eres Alejandro?», preguntó el niño con la directa inocencia de sus 4 años. Alejandro pareció sorprendido. «Sí, soy yo», respondió, su voz áspera y extraña. «Mi mamá dice que tú me vas a contar un cuento». La petición, tan simple e inocente, pareció desarmarlo por completo. Se quedó allí, de pie, el poderoso magnate, sin saber cómo responder, sin un guión que seguir.
No sé qué se supone que debo hacer, le confesó Alejandro a Elena en una llamada telefónica unos días después, su voz desprovista por completo de la arrogancia habitual. Sonaba perdido. No hay un manual de instrucciones para esto, Alejandro, respondió ella manteniendo un tono tranquilo pero firme. Lo único que te pido es que no le hagas promesas que no puedas cumplir, y que no intentes comprar su afecto con regalos caros. Él se quedó en silencio al otro lado de la línea procesando sus palabras. Es un niño, no un accionista. Necesita tu presencia, no tus presentes, continuó Elena, estableciendo las reglas del juego para proteger emocionalmente a su hijo de más decepciones. ¿Qué quieres que haga entonces?, preguntó él, su voz casi un ruego. Empieza por algo pequeño. Ven el sábado al parque, jugad en la arena, empújale en el columpio. Y escucha, solo escúchale cuando te hable de sus dinosaurios. Es todo lo que te pide por ahora, no es tan complicado. El sábado, un Alejandro visiblemente nervioso se presentó en el parque del barrio. Mateo, al verlo, corrió hacia él sin dudarlo. Empújame en el columpio. Quiero ir hasta el cielo, gritó el niño con alegría. Alejandro, con manos torpes y desacostumbradas, comenzó a empujar. Al principio, sus movimientos eran rígidos, calculados. Pero poco a poco, al oír la risa pura y contagiosa de Mateo, algo en su interior comenzó a relajarse, a derretirse. Más alto, pedía el niño, y Alejandro sonrió, una sonrisa genuina, no forzada, la primera que Elena le veía en años. Ella los observaba desde un banco, su corazón, una mezcla de esperanza y miedo. Vio cómo Mateo cogió la mano de Alejandro y lo llevó al arenero. Y Alejandro, el hombre que interrumpía a ministros y cerraba tratos millonarios, se arrodilló en la arena, manchando sus caros vaqueros, y escuchó atentamente la larga historia de un tiranosaurio rex. Quizás haya esperanza, pensó Elena. Los meses que siguieron fueron una lenta y delicada danza de acercamiento. Alejandro comenzó a ser una presencia regular en la vida de Mateo, no solo los fines de semana. Un día, mientras construían una torre de Lego en el suelo del pequeño salón, Mateo lo miró fijamente con sus grandes ojos oscuros. Alejandro, tú eres mi papá. La pregunta, directa y sin rodeos, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Sí, Mateo, lo soy, respondió, su voz llena de una emoción que no pudo ocultar. El niño asintió, como si fuera la cosa más natural del mundo. Vale, entonces, ¿puedes leerme un cuento antes de dormir, como hacen los otros papás? En ese momento, Alejandro comprendió. El anhelo de Mateo no era por dinero o por juguetes, era por los pequeños rituales de normalidad y amor. Esa noche, por primera vez, el magnate se sentó al borde de una pequeña cama con sábanas de superhéroes, y leyó en voz alta un cuento sobre un oso que había perdido a su mamá, su voz a veces quebrándose por la emoción. Elena, mientras tanto, encontró un nuevo propósito que llenó su vida. Las cartas y correos que recibió de otras madres solteras en situaciones similares después de que su caso se hiciera público fueron abrumadoras. No puedo quedarme de brazos cruzados, Isabel. Tengo que hacer algo, le dijo a su abogada un día. Quiero usar el dinero de la manutención para crear algo. Un lugar donde estas mujeres puedan encontrar ayuda, asesoramiento legal gratuito, apoyo emocional. Isabel la miró con una admiración que no disimuló. Elena, esa es la idea más noble que he escuchado en años. Pero será una lucha titánica. Elena asintió, su determinación era inquebrantable. Lo sé. Pero si pude enfrentarme a Alejandro de la Torre, creo que puedo enfrentarme a la burocracia y a la indiferencia. Y así, con la misma tenacidad que había demostrado en el tribunal, comenzó a dar forma a su nuevo sueño, la Fundación Renacer. Un lugar para que otras mujeres no tuvieran que luchar solas. La creación de la fundación fue un trabajo titánico, una carrera de obstáculos burocráticos y financieros. Elena dedicaba cada minuto libre, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche después de que Mateo se durmiera. Sofía se convirtió en su mano derecha, organizando pequeños eventos para recaudar fondos en su pueblo. Isabel se encargó de toda la parte legal de forma gratuita como su contribución personal. La noticia del proyecto llegó a la prensa, y esta vez, los titulares eran muy diferentes. Ya no era la oportunista, sino la madre coraje que ayuda a otras. Pequeñas donaciones de gente anónima comenzaron a llegar.
Un día, Elena vio una transferencia anónima en la cuenta de la fundación por una suma enorme, suficiente para asegurar su funcionamiento durante 2 años. No había nombre, solo una referencia, para los nuevos comienzos. Su corazón supo de inmediato quién estaba detrás. Esa tarde, llamó a Alejandro. «Gracias», fue lo único que dijo. «No sé de qué me hablas», respondió él, pero su voz carecía de convicción. La Fundación Renacer abrió sus puertas 1 año después de la sentencia, en un pequeño local alquilado en su propio barrio. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno de mujeres, niños, periodistas y voluntarios. Elena, de pie frente a todos, con Mateo a su lado cogido de la mano, dio un discurso emotivo que conmovió a todos. Esta fundación no nace del rencor, sino de la esperanza. Nace de la creencia de que ninguna madre debería tener que luchar sola por los derechos de su hijo. Mientras hablaba vio a Alejandro entre la multitud, en la parte de atrás, intentando pasar desapercibido. No estaba allí para las cámaras, estaba allí por ella. Por Mateo. Sus miradas se cruzaron a través de la sala, y él asintió levemente, una señal de respeto y admiración. En ese gesto, Elena vio al hombre en el que se estaba convirtiendo, un hombre que empezaba a entender que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en el bien que se hace. La fundación ayudó a más de 50 familias en sus 2 primeros años de existencia. Alejandro, por su parte, también había comenzado su propia transformación, una que iba más allá de ser padre. Inspirado por la labor de Elena y por el vacío de su existencia anterior, se dio cuenta de la futilidad de su vida. «He pasado años construyendo edificios de lujo para los ricos», pensó una noche, mirando la ciudad desde su ático. «Es hora de construir algo para los que no tienen nada». Comenzó a desviar una parte significativa de su fortuna a la construcción de escuelas públicas de alta calidad, en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Se involucró personalmente, supervisando los diseños, hablando con los educadores, asegurándose de que los niños tuvieran los mejores recursos. La primera escuela que inauguró llevaba el nombre de su abuela. Era su forma de honrar su memoria y de redimirse. Ya no buscaba la admiración de la élite, sino el respeto silencioso de los niños cuyas vidas estaba cambiando. Había encontrado un legado mucho más valioso y perdurable que el acero y el cristal. Unos años más tarde, la vida había encontrado un nuevo y sorprendente equilibrio. La relación entre Elena y Alejandro no se convirtió en un romance de cuento de hadas, sino en algo mucho más real y sólido. Una profunda amistad y una asociación de coparentalidad basada en el respeto mutuo y el amor por su hijo. Habían aprendido a perdonar, porque entendieron que Mateo merecía crecer sin el peso del rencor de sus padres. Se reunían para los cumpleaños, las funciones escolares y las tardes de domingo en el parque, formando una familia poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. Elena seguía al frente de su fundación, que se había convertido en un referente nacional. Seguía viviendo en su modesto apartamento, enseñando a Mateo con su ejemplo que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Era feliz, con una felicidad serena y real que el dinero nunca podría comprar. «Mamá, ¿por qué los otros niños tienen a su papá en casa y el mío vive en una casa muy grande con ascensor?» La pregunta de Mateo, ahora con 7 años, ya no estaba teñida de la tristeza de la ausencia, sino de una simple curiosidad infantil. Elena sonrió y lo abrazó, sentándolo en su regazo. «Porque todas las familias son diferentes, mi amor. Algunas tienen 2 mamás, otras un solo papá, otras viven en casas separadas. Lo importante no es cómo sea la familia por fuera, sino que por dentro haya mucho amor». «¿Y en la nuestra hay mucho amor?». El niño lo pensó seriamente por un momento, frunciendo el ceño. Luego, su rostro se iluminó con una sonrisa que era una réplica exacta de la de su padre. «Sí, hay muchísimo amor, y también hay pizza los viernes. Y papá me lleva a los partidos de fútbol, así que creo que nuestra familia es la mejor de todas». Elena lo apretó contra ella, sintiendo una gratitud inmensa. Habían superado la tormenta, y habían llegado a un puerto seguro. 5 años después del juicio, la vida había tejido una normalidad que una vez pareció impensable. El sol de junio iluminaba la fiesta de cumpleaños de Mateo, ahora un niño de 9 años lleno de energía. Elena lo observaba desde una manta de picnic,
mientras Alejandro, en vaqueros y camiseta, repartía tarta a los amigos de su hijo como un padre más. Completamente integrado. La ternura con la que limpió una mancha de chocolate de la mejilla de su hijo era la prueba irrefutable de una transformación profunda y sincera. Esa misma tarde, la celebración continuó en la inauguración de la quinta escuela pública financiada por la Fundación de Alejandro. Durante mucho tiempo, creí que mi legado serían los edificios altos y fríos, dijo en su discurso, su mirada buscando a Elena y Mateo entre el público. Hoy sé que mi verdadero legado son las vidas que podemos ayudar a construir. Su voz era firme, humilde. Miró a su hijo con orgullo. Esta escuela está dedicada a la idea de que nunca es tarde para hacer lo correcto.